Sisu, Road to Revenge es una intensa película de acción ambientada en los últimos y más desesperados días de la Segunda Guerra Mundial, cuando el conflicto ya está prácticamente decidido pero la violencia sigue devorando todo a su paso. La historia se desarrolla en un paisaje remoto, árido y helado del norte de Europa, donde la naturaleza es tan implacable como los hombres armados que la recorren. En ese entorno hostil, un antiguo soldado convertido en buscador de oro se convierte en el inesperado protagonista de una odisea brutal marcada por la resistencia, la venganza y la voluntad inquebrantable de sobrevivir. El protagonista es Atami Corti, un hombre solitario y taciturno que vive apartado de la sociedad. Su pasado está envuelto en rumores. Se dice que fue un soldado legendario, una figura casi mítica en el frente, conocido por su ferocidad y su capacidad para sobrevivir en condiciones imposibles. Sin embargo, al inicio de la película, Atami parece haber dejado atrás la guerra. Se dedica a excavar la tierra con paciencia obstinada, acompañado únicamente por su caballo y su fiel perro. Busca oro en una región devastada por el conflicto, como si el acto de cavar fuera una forma de enterrar sus propios fantasmas. Un día, tras innumerables intentos fallidos, Atami encuentra finalmente un enorme yacimiento de oro. La escena es casi espiritual. La tierra le devuelve una fortuna que parece recompensar años de soledad y sufrimiento. Sin perder tiempo, recoge cuidadosamente el metal precioso, lo guarda en alforjas y se dispone a emprender el viaje hacia un pueblo donde pueda venderlo y empezar una nueva vida. Sin embargo, el mundo en guerra no permite sueños tan sencillos. En su camino se cruza con una patrulla de soldados nazis que se retiran por la región mientras arrasan todo a su paso. Son hombres endurecidos, frustrados por la inminente derrota y decididos a saquear y destruir antes de abandonar el territorio. Su líder, un oficial arrogante y cruel, observa con desprecio al silencioso buscador de oro. Cuando descubren que Atami transporta una considerable cantidad de oro, la codicia transforma la situación en una sentencia de muerte. Para ellos, ese oro es un botín fácil y el viejo minero parece un obstáculo insignificante. Al principio, Atami intenta evitar el conflicto. No busca pelea ni gloria, solo quiere conservar lo que ha ganado con esfuerzo. Pero los soldados lo humillan, lo golpean y finalmente le arrebatan el oro. En ese momento, la película cambia de tono, el hombre silencioso deja de ser una víctima potencial y se convierte en una fuerza imparable. Lo que los nazis no saben es que no han robado a un simple minero, sino que han provocado a alguien cuya resistencia supera los límites humanos. A partir de ese punto, la narrativa se transforma en una persecución brutal. Atami no pronuncia casi palabras, su determinación se expresa a través de acciones implacables. Recuperar el oro se convierte en algo más que una cuestión de riqueza, es un símbolo de dignidad, de supervivencia y de justicia personal. Cada intento de los soldados por eliminarlo termina en un baño de sangre. La película retrata la violencia de manera cruda y estilizada, mostrando cómo la experiencia militar de Atami lo convierte en un depredador silencioso que utiliza el terreno a su favor. El paisaje desempeña un papel crucial. Las vastas llanuras heladas, los campos minados y los ríos gélidos se convierten en armas y aliados del protagonista. Atami demuestra un ingenio extraordinario, improvisa trampas, embosca convoys y utiliza explosivos abandonados. En varias ocasiones parece morir, solo para reaparecer con una determinación aún más feroz. Cada escena refuerza la idea de que no es simplemente un hombre, sino la encarnación de la perseverancia absoluta. La patrulla nazi, cada vez más reducida, empieza a temerlo. Lo llaman inmortal, un espectro de la guerra que no puede ser asesinado. El oficial al mando, herido en su orgullo, se obsesiona con destruirlo. La confrontación deja de ser solo por el oro y se convierte en un duelo de voluntades. El antagonista representa la arrogancia del poder militar que se niega a aceptar su derrota histórica, mientras que Atami simboliza la resistencia individual que no se doblega ante la opresión. En medio del conflicto aparece un grupo de mujeres prisioneras transportadas por los soldados. Ellas son víctimas del régimen, obligadas a soportar abusos y violencia.
Aunque la película mantiene su enfoque en la lucha principal, estas mujeres aportan una dimensión adicional al relato, mostrando el impacto humano del ejército en retirada. Atami, a pesar de su naturaleza solitaria, actúa indirectamente como un agente de liberación al debilitar y eliminar a sus captores. Una de las secuencias más impactantes ocurre cuando Atami es capturado y aparentemente ejecutado. Los soldados lo cuelgan y lo dejan morir, convencidos de que por fin han acabado con él. Sin embargo, incluso en esa situación extrema, demuestra una capacidad de supervivencia casi sobrehumana. Logra liberarse con métodos desesperados y continúa su persecución. Esta escena subraya el significado del título. Sisu es un concepto que alude a una determinación profunda, una fuerza interior que permite resistir más allá de lo racional. A medida que la historia avanza, los enfrentamientos se vuelven más espectaculares. Atami se enfrenta a vehículos blindados, a francotiradores y a explosiones masivas. La acción combina realismo sucio con momentos que rozan lo legendario. La sangre, el barro y el humo crean una estética áspera que enfatiza la brutalidad de la guerra. No hay discursos grandilocuentes ni arengas heroicas, el mensaje se transmite a través de la persistencia inquebrantable del protagonista. El oficial nazi, cada vez más desesperado, intenta utilizar tácticas más agresivas y crueles. Pero cada decisión precipitada conduce a la destrucción de sus hombres. El oro, que al principio parecía una simple recompensa material, se convierte en una maldición para la patrulla. Representa la avaricia que los impulsa a cometer errores fatales. En contraste, para Atami simboliza la posibilidad de reconstruir una vida después del horror. La película también explora el silencio como recurso narrativo. Atami apenas habla, su rostro endurecido y sus ojos fríos comunican más que cualquier diálogo. Este minimalismo refuerza el carácter mítico del personaje. Es un héroe arquetípico, casi una figura de leyenda que atraviesa el caos con una misión clara. La falta de palabras intensifica la tensión y obliga al espectador a concentrarse en la fisicidad de cada enfrentamiento. En el clímax, la confrontación final tiene lugar en un escenario devastado, donde los restos de la guerra sirven como telón de fondo. El oficial y Atami se enfrentan cara a cara, ya sin intermediarios. Es un duelo que condensa todo lo ocurrido, la arrogancia frente a la resiliencia, la opresión frente a la libertad individual. La violencia alcanza su punto máximo, pero también se percibe una sensación de inevitabilidad. Desde el momento en que los soldados decidieron robar el oro, su destino quedó sellado. Finalmente, Atami logra recuperar lo que le pertenece. Exhausto, cubierto de heridas y sangre, avanza con paso firme hacia su objetivo original, vender el oro y dejar atrás el campo de batalla. La guerra puede haber destruido su pasado, pero no ha quebrado su espíritu. En las últimas escenas se percibe una mezcla de alivio y ambigüedad. No se trata de una victoria celebrada con júbilo, sino de la culminación de una prueba de resistencia. En esencia, la trama de la película es sencilla, un hombre contra un grupo de soldados que intentan robarle. Sin embargo, su fuerza reside en la ejecución y en el simbolismo. Atami encarna la idea de que la voluntad humana puede superar circunstancias extremas. La historia no pretende ser un retrato histórico detallado, sino una fábula violenta sobre la perseverancia y la justicia personal. El oro funciona como motor narrativo, pero el verdadero tesoro es la dignidad del protagonista. Cada herida y cada obstáculo refuerzan la idea de que hay límites que no deben cruzarse. Cuando los nazis deciden despojarlo, no solo cometen un acto de robo, sino que despiertan la furia de alguien que ha sobrevivido a lo peor que la guerra puede ofrecer. La película concluye dejando claro que el Sisu no es solo una palabra, sino una actitud ante la vida. Es la capacidad de continuar cuando todo parece perdido, de resistir cuando el cuerpo pide rendirse. Atami no lucha por gloria ni por patriotismo, lucha porque no acepta que le arrebaten lo que es suyo. En ese sentido, la historia se convierte en un homenaje a la tenacidad individual. Así, Sisu,
Road to Revenge ofrece una experiencia intensa y visceral que combina acción desbordante con un trasfondo simbólico poderoso. Cada intérprete aporta una dimensión particular que refuerza el tono brutal y minimalista del filme, dando vida a personajes que, aunque no siempre tienen grandes parlamentos, resultan memorables por su impacto visual y dramático. El eje central de la historia recae sobre Jorma Tommila, quien interpreta a Atami Korpi. Su trabajo en la película es fundamental, ya que el personaje apenas habla y transmite casi todo a través de su presencia física. Tommila construye a Atami como una figura casi mítica, un hombre endurecido por la guerra, silencioso y contenido, cuya fuerza interior se percibe en cada movimiento. La actuación no depende de largos discursos, sino de la intensidad de su mirada, de la forma en que sostiene una pala o un cuchillo y de cómo su cuerpo parece resistir castigos sobrehumanos. El actor logra que el espectador crea en la leyenda que rodea a su personaje. A través de una interpretación física exigente, marcada por escenas de violencia extrema y situaciones límite, Tommila convierte a Atami en un símbolo de resistencia absoluta. Su rostro, casi inmutable, expresa determinación y una furia contenida que estalla en momentos precisos, haciendo que cada enfrentamiento tenga un peso emocional más allá de la acción. En el lado opuesto del conflicto se encuentra Axel Hanne, quien encarna al oficial nazi Bruno Haldorf. Hanne aporta al personaje una mezcla de arrogancia, crueldad y desesperación. Su trabajo consiste en representar a un hombre acostumbrado al poder, pero consciente de que su mundo está a punto de derrumbarse con la inminente derrota alemana. La interpretación se sostiene en una actitud dominante y en una frialdad calculada que, poco a poco, se transforma en frustración y rabia al darse cuenta de que no puede doblegar a Atami. Hanne logra que Haldorf no sea solo un villano caricaturesco, sino un antagonista con orgullo herido, cuya obsesión por destruir al protagonista revela su incapacidad para aceptar la pérdida de control. La tensión entre ambos actores se convierte en el corazón dramático de la película. Cada encuentro, cada intercambio de miradas, transmite el choque entre dos voluntades irreconciliables. Otro miembro importante del reparto es Jack Doolan, quien interpreta a uno de los soldados del destacamento nazi. Su papel contribuye a mostrar la dinámica interna del grupo militar. Doolan encarna a un soldado brutal, acostumbrado a obedecer órdenes y a ejercer violencia sin cuestionamientos. A través de su actuación se percibe la brutalidad cotidiana del pelotón, así como la creciente inquietud que surge cuando Atami comienza a eliminar a sus compañeros uno por uno. El actor refleja bien el tránsito del desprecio inicial hacia el miedo progresivo. En sus expresiones se advierte cómo la confianza en la superioridad militar se transforma en paranoia, reforzando la idea de que el enemigo al que enfrentan no es un hombre común. Por su parte, Mimosa Guillamot interpreta a una de las mujeres prisioneras transportadas por los nazis. Aunque su personaje no domina la trama principal, su presencia aporta una dimensión humana esencial. Guillamot consigue transmitir vulnerabilidad, pero también una fortaleza silenciosa. A través de miradas y pequeños gestos, muestra el sufrimiento de las mujeres cautivas y la esperanza que surge cuando perciben que alguien está desafiando a sus captores. Su actuación introduce un contraste con la violencia predominante. Mientras los soldados representan la opresión y la brutalidad, las prisioneras simbolizan a las víctimas del conflicto. La actriz logra dotar a su personaje de dignidad incluso en circunstancias degradantes, haciendo que el espectador conecte emocionalmente con esa parte de la historia. También destaca Onni Tommila, quien participa como uno de los soldados del grupo nazi. Su papel refuerza el retrato colectivo del pelotón, mostrando diferentes matices dentro de la estructura militar. Aunque su tiempo en pantalla no sea tan amplio como el de los protagonistas, su actuación contribuye a crear un conjunto creíble de hombres atrapados en una guerra perdida. Onni Tommila aporta energía e intensidad a sus escenas, mostrando la agresividad y el nerviosismo que se apoderan de los soldados a medida que la situación se vuelve insostenible. El reparto secundario en su conjunto cumple una función clave: representar la maquinaria de guerra que se enfrenta al protagonista. Cada soldado tiene rasgos definidos que permiten distinguirlos, ya sea por su crueldad, su fanfarronería o su creciente miedo.
Esto evita que el grupo se perciba como una masa indiferenciada. Los actores logran que cada baja tenga un impacto, no necesariamente por la empatía hacia ellos, sino por la sensación de desmoronamiento progresivo de la unidad militar. Un elemento interesante del trabajo actoral es la economía de diálogos. La mayoría de los intérpretes deben apoyarse en la expresión corporal. En el caso de Jorma Tommila, su actuación es casi completamente física. Corre, lucha, cava, dispara y resiste torturas con una convicción que hace creíble la casi sobrenatural resistencia del personaje. La credibilidad de la película depende en gran medida de su compromiso físico. Las escenas de acción requieren una presencia constante y una intensidad que no decae. El actor consigue que incluso los momentos más extremos mantengan coherencia interna. Axel Hennie, por otro lado, equilibra la fisicidad con un mayor uso del diálogo. Su personaje habla más que Atami, lo que le permite expresar su ideología, su desprecio y su frustración. Sin embargo, también debe participar en secuencias de acción exigentes. Hennie logra combinar la elegancia autoritaria de un oficial con la violencia directa de un soldado en retirada. Esta dualidad enriquece su interpretación y hace que el enfrentamiento final tenga un peso dramático mayor. Mimosa Guilamo y las actrices que interpretan a las prisioneras construyen un contraste necesario frente al tono predominantemente masculino y militar de la historia. Sus actuaciones aportan humanidad y recuerdan las consecuencias civiles de la guerra. Aunque sus personajes no lideran la acción, su presencia amplía el alcance emocional del relato. El trabajo colectivo del elenco se caracteriza por una cohesión notable. La interacción entre los soldados transmite la sensación de jerarquía y disciplina propias de una unidad militar, pero también deja entrever fisuras internas cuando la amenaza de Atami se vuelve evidente. Las miradas nerviosas, los silencios incómodos y los estallidos de violencia interna refuerzan la idea de que el grupo se está desintegrando psicológicamente. En definitiva, el reparto de Sisu, Road to Revenge sostiene la película a través de interpretaciones intensas y comprometidas. Jorma Tommila construye un protagonista icónico, casi legendario, cuya fuerza se expresa en el silencio y la acción. Axel Hennie ofrece un antagonista convincente, marcado por el orgullo y la desesperación. El elenco secundario aporta textura, realismo y humanidad, completando un retrato coral de un enfrentamiento desigual que se convierte en una epopeya de resistencia. El oro funciona como motor narrativo, pero el verdadero tesoro es la dignidad del protagonista. Cada herida y cada obstáculo refuerzan la idea de que hay límites que no deben cruzarse. Cuando los nazis deciden despojarlo, no solo cometen un acto de robo, sino que despiertan la furia de alguien que ha sobrevivido a lo peor que la guerra puede ofrecer. La película concluye dejando claro que el Sisu no es solo una palabra, sino una actitud ante la vida. Es la capacidad de continuar cuando todo parece perdido, de resistir cuando el cuerpo pide rendirse. Atami no lucha por gloria ni por patriotismo, lucha porque no acepta que le arrebaten lo que es suyo. En ese sentido, la historia se convierte en un homenaje a la tenacidad individual. Así, Sisu, Road to Revenge ofrece una experiencia intensa y visceral que combina acción desbordante con un trasfondo simbólico poderoso. A diferencia de muchas superproducciones contemporáneas que dependen casi por completo del CGI, esta película adopta un enfoque híbrido. Combina efectos prácticos tradicionales con mejoras digitales sutiles pero decisivas. El resultado es una experiencia visceral que parece tangible, donde la violencia y la destrucción conservan peso y textura, mientras que el trabajo digital amplifica lo que sería difícil o peligroso lograr exclusivamente en el set. Uno de los aspectos más destacados del CGI en la película es la recreación del entorno bélico en retirada. Aunque gran parte del rodaje se realizó en paisajes naturales reales, los efectos digitales se utilizaron para ampliar visualmente los escenarios. Esto incluye la extensión de horizontes, la adición de columnas de humo en la distancia y la integración de elementos como convoys militares adicionales, explosiones lejanas o estructuras parcialmente destruidas. Estas intervenciones no buscan llamar la atención, sino enriquecer la atmósfera.
El espectador rara vez percibe dónde termina lo práctico y comienza lo digital, lo cual habla de una integración bien ejecutada. Las explosiones constituyen un punto clave en el trabajo de VFX. Muchas detonaciones fueron realizadas de forma práctica, con cargas controladas en exteriores. Sin embargo, el CGI interviene para intensificar el efecto visual, se añaden capas de fuego, chispas, fragmentos de metal y ondas expansivas que aumentan la magnitud de cada estallido. Además, en situaciones donde la seguridad del equipo o del elenco lo requería, las explosiones fueron generadas digitalmente, manteniendo coherencia con las físicas. La simulación del fuego y el humo se realizó con técnicas avanzadas de dinámica de fluidos, logrando una apariencia orgánica que evita la sensación artificial que a veces acompaña a los efectos generados por computadora. El tratamiento de la violencia gráfica es otro ámbito donde los efectos visuales desempeñan un papel crucial. La película es conocida por su crudeza, y muchas heridas, amputaciones y salpicaduras de sangre combinan prótesis físicas con retoques digitales. Las prótesis permiten a los actores interactuar con elementos tangibles, mientras que el CGI refina los detalles, añade sangre en movimiento, mejora la integración con el entorno o elimina soportes técnicos utilizados durante el rodaje. Este enfoque híbrido contribuye a que las secuencias resulten impactantes sin caer en la artificialidad. Las escenas que involucran minas terrestres y campos minados representan un desafío técnico importante. En estos momentos, los efectos digitales se emplean para simular detonaciones bajo tierra, proyectando tierra y fragmentos hacia el aire con una física convincente. También se añaden digitalmente restos que vuelan hacia la cámara, aumentando la inmersión. La sincronización entre el movimiento de los actores y las explosiones generadas en postproducción es precisa, lo que refuerza la credibilidad de cada secuencia. El uso del CGI también es fundamental en las escenas acuáticas. En ciertos momentos, el protagonista se enfrenta a situaciones extremas en el agua, donde las condiciones reales de rodaje podrían haber sido peligrosas. Los efectos visuales permiten manipular la apariencia del agua, intensificar corrientes o modificar la profundidad aparente del entorno. Además, se utilizan dobles digitales en planos específicos donde la acción física supera los límites de seguridad. Estos dobles están diseñados para integrarse de manera casi imperceptible, manteniendo la continuidad visual con el actor principal. La recreación de vehículos militares es otro elemento relevante. Aunque se utilizaron vehículos reales cuando fue posible, en varios planos se añadieron modelos digitales para multiplicar el número de camiones o para mostrar destrucciones espectaculares. Cuando un vehículo explota o es volcado de manera extrema, el CGI permite deformaciones imposibles de realizar con un vehículo auténtico sin riesgos excesivos. La simulación del metal retorcido, las ruedas desprendiéndose y los cristales fragmentándose añade dinamismo y espectacularidad. Un aspecto interesante del trabajo de VFX es la manipulación del cielo y la iluminación ambiental. En varias escenas, el cielo fue reemplazado o mejorado digitalmente para acentuar el tono dramático. Se añadieron nubes densas, atardeceres rojizos o capas de humo que oscurecen el horizonte. Esta intervención no solo tiene un propósito estético, sino narrativo, refuerza la sensación de un mundo que se desmorona, de una guerra que consume incluso el paisaje. La gradación de color y la integración de elementos digitales crean una coherencia visual que potencia la atmósfera opresiva. Las heridas del protagonista a lo largo de la película también reciben tratamiento digital progresivo. A medida que avanza la historia, su cuerpo muestra cicatrices, cortes y moretones cada vez más severos. Aunque el maquillaje prostético establece la base, el CGI intensifica detalles como la inflamación, la sangre fresca o la suciedad adherida a la piel. Este seguimiento digital asegura continuidad entre escenas rodadas en diferentes momentos y refuerza la sensación de desgaste acumulado. El trabajo con dobles digitales cobra especial importancia en las escenas más extremas. Saltos imposibles, impactos violentos o movimientos arriesgados se apoyan en modelos tridimensionales del actor, creados a partir de escaneos corporales detallados.
Estos modelos permiten realizar maniobras que serían demasiado peligrosas en la realidad. La clave está en que el montaje y la dirección de cámara ocultan la transición entre el actor real y su versión digital, manteniendo la ilusión de continuidad. En las secuencias aéreas, donde aparecen aviones de combate, el CGI asume un rol predominante. Las aeronaves fueron generadas digitalmente y compuestas sobre paisajes reales. Las simulaciones incluyen trayectorias realistas, vibraciones y efectos de iluminación coherentes con la posición del sol. Cuando los aviones disparan o lanzan bombas, se añaden destellos y proyectiles digitales que interactúan con el entorno. La destrucción resultante combina explosiones prácticas con ampliaciones digitales para incrementar la escala. El polvo y la suciedad constituyen elementos recurrentes en la película. Los efectos visuales añaden capas de partículas en suspensión, intensificando la sensación de aridez y devastación. Estas partículas digitales interactúan con la luz y el movimiento de los personajes, creando profundidad en la imagen. En escenas de persecución, el CGI amplifica las nubes de polvo levantadas por los vehículos, aportando energía y dramatismo. Otro componente relevante es la eliminación digital de elementos modernos. Al rodar en localizaciones reales, pueden aparecer rastros contemporáneos como cables eléctricos, construcciones recientes o marcas en el terreno. El equipo de VFX se encarga de borrar estos elementos para mantener la autenticidad histórica. Este trabajo invisible es esencial para preservar la credibilidad del periodo representado. La integración entre efectos prácticos y digitales se planifica desde la preproducción. Se elaboran previsualizaciones que permiten anticipar qué partes serán físicas y cuáles digitales. Esto asegura coherencia en iluminación, perspectiva y movimiento de cámara. La coordinación entre el equipo de rodaje y el de postproducción facilita que los actores interactúen con referencias físicas, aunque el resultado final incluya elementos añadidos posteriormente. El tratamiento del fuego merece mención especial. Las llamas generadas digitalmente se combinan con fuego real para crear capas de intensidad variable. El CGI permite controlar la dirección del viento, la densidad del humo y la propagación de las llamas. En escenas donde estructuras completas arden, el fuego digital amplía la escala más allá de lo que sería viable quemar físicamente. La sangre digital se utiliza con moderación estratégica. En planos donde la violencia es rápida y caótica, el CGI permite añadir salpicaduras adicionales que reaccionan al impacto de balas o cuchillos. Estas simulaciones consideran la gravedad y la velocidad para evitar un aspecto exagerado. El resultado es una violencia estilizada pero creíble. El tratamiento del fuego merece mención especial. Las llamas generadas digitalmente se combinan con fuego real para crear capas de intensidad variable. El CGI permite controlar la dirección del viento, la densidad del humo y la propagación de las llamas. En escenas donde estructuras completas arden, el fuego digital amplía la escala más allá de lo que sería viable quemar físicamente. La sangre digital se utiliza con moderación estratégica. En planos donde la violencia es rápida y caótica, el CGI permite añadir salpicaduras adicionales que reaccionan al impacto de balas o cuchillos. Estas simulaciones consideran la gravedad y la velocidad para evitar un aspecto exagerado. El resultado es una violencia estilizada pero creíble. En conjunto, los efectos visuales en Sisu, Road to Revenge no buscan protagonismo, sino potenciar la sensación de crudeza y resistencia que define la historia. El CGI actúa como herramienta de apoyo que amplía escenarios, intensifica explosiones, perfecciona heridas y elimina limitaciones logísticas. La combinación equilibrada con efectos prácticos mantiene la textura física que exige una narrativa tan visceral. Gracias a este enfoque híbrido, la película logra un impacto visual poderoso sin perder autenticidad. El espectador percibe cada explosión, cada herida y cada paisaje devastado como parte de un mundo tangible. Ambientada en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, la historia se desarrolla en paisajes remotos y devastados donde la guerra ya está perdida para el ejército alemán, pero la violencia sigue viva. Desde el primer momento,
La cinta deja claro que no pretende ofrecer un retrato histórico complejo, sino una fábula violenta sobre la resistencia humana llevada al límite. Uno de los mayores aciertos de la película es su tono. No intenta ser un drama bélico tradicional lleno de discursos ideológicos ni un relato profundamente político. En cambio, apuesta por una narrativa minimalista, con muy pocos diálogos y una estructura casi episódica en la que cada enfrentamiento representa un nuevo obstáculo. Esta decisión puede resultar arriesgada, pero funciona porque la dirección confía plenamente en la fuerza visual y en la presencia de su protagonista. La película no explica demasiado, muestra. Y lo que muestra es crudo, directo y contundente. El personaje principal, Atami Corpi, es prácticamente un mito andante. Su pasado como soldado legendario apenas se menciona, pero se siente en cada acción. La película lo construye como una figura casi invencible, una encarnación de la perseverancia absoluta. Esta dimensión casi sobrenatural puede dividir al público. Algunos espectadores apreciarán el carácter simbólico y exagerado del personaje, mientras que otros podrían considerar que su resistencia roza lo inverosímil. Sin embargo, dentro del universo que la película establece, esa exageración forma parte de su identidad. No se trata de realismo estricto, sino de una especie de western nórdico con estética bélica. La violencia es un elemento central y no está suavizada. Las escenas de combate son explícitas y, en ocasiones, impactantes. La sangre, las explosiones y los enfrentamientos cuerpo a cuerpo se presentan con una crudeza que puede resultar incómoda para algunos espectadores. No es una película ligera ni apta para quienes prefieren acción más estilizada o menos gráfica. Aquí cada golpe tiene peso, cada disparo deja marca. La brutalidad no es gratuita, pero sí constante. Forma parte del lenguaje visual del filme y de su intención de transmitir la dureza de la guerra y la determinación extrema del protagonista. Visualmente, la película destaca por su fotografía. Los paisajes abiertos, fríos y desolados no solo sirven como escenario, sino como extensión del estado emocional del relato. La vastedad del entorno refuerza la sensación de aislamiento y convierte cada enfrentamiento en algo íntimo y a la vez épico. La naturaleza no es un simple fondo, sino un elemento activo que condiciona las decisiones y las estrategias. El contraste entre la inmensidad silenciosa del paisaje y la violencia repentina de los combates genera una tensión constante. El ritmo narrativo es otro punto interesante. La película no pierde tiempo en subtramas complejas ni en desarrollos secundarios extensos. Avanza de manera directa, casi implacable, como su protagonista. Esto puede ser una virtud o una limitación según las expectativas del espectador. Quienes busquen profundidad psicológica en múltiples personajes o giros argumentales elaborados pueden encontrar la historia demasiado lineal. En cambio, quienes valoren una experiencia intensa y concentrada probablemente apreciarán la claridad de su propuesta. El antagonista cumple su función con eficacia. Representa la arrogancia y la crueldad de un ejército en retirada que se niega a aceptar su derrota. Aunque no es un personaje particularmente complejo, sí aporta una presencia amenazante que equilibra la balanza frente al protagonista. La confrontación entre ambos no se basa tanto en discursos como en miradas y actos. Es un choque de voluntades más que un debate ideológico. Uno de los aspectos más llamativos es el uso del silencio. Hay largos tramos donde apenas se habla. Esta elección refuerza la atención y obliga al espectador a centrarse en los sonidos del entorno, el viento, los disparos lejanos, los pasos sobre la tierra. El silencio convierte cada estallido de violencia en algo más impactante. También contribuye a la construcción del protagonista como figura enigmática. Su falta de palabras no lo hace menos expresivo, al contrario, intensifica su presencia. En términos de entretenimiento, la película cumple con creces y se busca acción directa y sin concesiones. Cada secuencia está diseñada para superar la anterior en intensidad. Hay creatividad en la forma en que el protagonista enfrenta a sus enemigos, utilizando el terreno y los recursos disponibles de manera ingeniosa. Esta inventiva mantiene el interés y evita que la fórmula se vuelva repetitiva.
Sin embargo, es importante señalar que no es una película para todos los públicos. La violencia explícita puede resultar excesiva para quienes prefieren un enfoque más moderado. Además, su carácter casi de leyenda, con un protagonista que parece desafiar constantemente las probabilidades, puede desconectar a quienes buscan realismo estricto. La película no pretende ser un documental ni un drama histórico fiel al detalle, es una historia estilizada sobre la resistencia. En cuanto a la pregunta clave, ¿vale la pena verla? La respuesta depende del tipo de experiencia que se busque. Si el espectador disfruta de películas de acción intensas, con un héroe lacónico y una narrativa directa, probablemente encontrará en esta cinta una propuesta satisfactoria. Su duración relativamente contenida y su enfoque claro la convierten en una experiencia compacta, sin relleno innecesario. Por otro lado, si se espera una exploración profunda de los traumas de la guerra, relaciones complejas entre personajes o un análisis político detallado, puede que la película se quede corta. Aquí la prioridad es la acción y la resistencia individual, no la introspección extensa. También es destacable que, pese a su brutalidad, la película tiene un componente simbólico fuerte. El oro que impulsa la trama no solo representa riqueza material, sino dignidad y esperanza de un nuevo comienzo. El protagonista no lucha por gloria ni por ideología, lucha por conservar algo que considera suyo después de haberlo perdido todo en la guerra. Ese trasfondo añade una capa emocional que va más allá de la simple venganza. El apartado técnico en general acompaña con solidez. La dirección mantiene una coherencia tonal clara, la música aparece de forma estratégica para reforzar momentos clave y el montaje equilibra tensión y explosión de acción. No hay grandes artificios narrativos, pero sí una ejecución firme que demuestra confianza en la propuesta. En definitiva, Sisu, Road to Revenge es una película que sabe exactamente qué quiere ser y no intenta disfrazarse de algo distinto. Es directa, brutal, visualmente poderosa y centrada en la figura de un protagonista casi mítico. Su mayor virtud es la coherencia. Todo en ella, desde la fotografía hasta la actuación principal, apunta hacia la misma idea de resistencia inquebrantable. ¿Es perfecta? No necesariamente. Puede resultar repetitiva en su estructura y excesiva en algunos momentos. Pero dentro de su género, ofrece una experiencia intensa y memorable. Para los amantes de la acción cruda y de los héroes silenciosos que enfrentan probabilidades imposibles, definitivamente vale la pena verla. Para quienes prefieren dramas más introspectivos o menos violentos, quizá no sea la mejor elección. En conjunto, los efectos visuales en Sisu, Road to Revenge no buscan protagonismo, sino potenciar la sensación de crudeza y resistencia que define la historia. El CGI actúa como herramienta de apoyo que amplía escenarios, intensifica explosiones, perfecciona heridas y elimina limitaciones logísticas. La combinación equilibrada con efectos prácticos mantiene la textura física que exige una narrativa tan visceral. Gracias a este enfoque híbrido, la película logra un impacto visual poderoso sin perder autenticidad. El espectador percibe cada explosión, cada herida y cada paisaje devastado como parte de un mundo tangible. Sisu, Road to Revenge es una propuesta de acción bélica que ha generado reacciones intensas tanto a favor como en contra. Su estilo directo, su violencia explícita y su protagonista casi legendario hacen que no pase desapercibida. Precisamente por esa personalidad tan marcada, la película presenta virtudes muy claras, pero también limitaciones evidentes que pueden afectar la experiencia según el tipo de espectador. Analizar sus puntos positivos y negativos permite entender mejor por qué para algunos es una obra contundente y para otros un ejercicio excesivo. Uno de los aspectos más positivos es su identidad clara y coherente. Desde los primeros minutos, la película establece el tipo de historia que quiere contar, un relato de supervivencia y venganza centrado en un hombre solitario enfrentado a un grupo de soldados en retirada. No hay ambigüedad tonal ni cambios bruscos de género. La narrativa se mantiene firme en su intención, lo que le da una sensación de unidad. Esta coherencia es una virtud, porque evita distracciones innecesarias y permite que el espectador se sumerja completamente en la experiencia.
Otro punto fuerte es la construcción del protagonista. Aatami Corpi funciona como una figura casi mítica, un símbolo de resistencia extrema. Su carácter lacónico, su mirada imperturbable y su capacidad para soportar castigos físicos convierten cada escena en una demostración de determinación. La película logra que el público conecte con él no por lo que dice, sino por lo que hace. En un panorama cinematográfico donde muchos personajes dependen de largos discursos explicativos, aquí el silencio se convierte en una herramienta poderosa. Esa economía de diálogo refuerza el impacto de cada acción. La intensidad de las secuencias de acción es, sin duda, uno de los mayores aciertos. Los enfrentamientos están diseñados con creatividad y dinamismo. No se limitan a intercambios de disparos convencionales, hay trampas, explosivos improvisados y situaciones extremas que mantienen la tensión. Cada secuencia busca superar a la anterior en riesgo y espectacularidad. Para los amantes del cine de acción visceral, esto representa un gran atractivo. El uso del entorno natural también constituye un punto positivo importante. Los paisajes abiertos, fríos y desolados aportan una atmósfera única. La naturaleza no es solo un fondo visual, sino un elemento narrativo que condiciona la estrategia y la supervivencia. El aislamiento del protagonista se siente real gracias a la inmensidad del paisaje. Esta integración del entorno refuerza la autenticidad y añade una dimensión estética notable. En el plano técnico, la película demuestra solidez. La fotografía aprovecha la luz natural y los contrastes para crear imágenes potentes. El montaje mantiene un ritmo constante que evita que la tensión decaiga. Además, la combinación de efectos prácticos y digitales contribuye a que la violencia y las explosiones tengan peso visual. La sensación física de los impactos y las heridas aumenta la inmersión. Otro punto positivo es la claridad narrativa. La trama es sencilla y fácil de seguir. No requiere explicaciones complejas ni conocimiento histórico profundo. Esta simplicidad puede ser vista como una fortaleza porque permite concentrarse en la experiencia emocional y sensorial. La película no se pierde en subtramas innecesarias ni en giros forzados. También destaca la capacidad de generar tensión con pocos elementos. A menudo, el silencio y la anticipación resultan más efectivos que la acción constante. Cuando estalla la violencia, el contraste con la calma previa multiplica el impacto. Esta gestión del ritmo demuestra una dirección consciente de sus recursos. Sin embargo, esa misma simplicidad narrativa puede convertirse en uno de sus puntos negativos. La historia es lineal y predecible en su estructura general. Desde el momento en que se establece el conflicto principal, resulta evidente que el protagonista avanzará eliminando obstáculos hasta llegar a un enfrentamiento final. No hay grandes sorpresas argumentales ni cambios radicales de perspectiva. Para algunos espectadores, esta previsibilidad puede restar emoción. Otro aspecto cuestionable es la falta de profundidad en los personajes secundarios. Aunque el antagonista cumple su función como fuerza opresora, no se exploran demasiado sus motivaciones internas más allá de la arrogancia y la desesperación. Los soldados que lo acompañan se distinguen por rasgos superficiales, pero no desarrollan arcos complejos. Esto limita el impacto emocional de ciertos momentos y reduce la riqueza dramática. La violencia explícita, que para algunos es un atractivo, puede ser un punto negativo para otros. Hay escenas gráficas que no suavizan el dolor ni la brutalidad. Quienes prefieren un enfoque más sugerido o menos crudo pueden sentirse incómodos. Además, en ciertos momentos la exageración de la resistencia física del protagonista puede. En conjunto, los efectos visuales en Sisu, Road to Revenge no buscan protagonismo, sino potenciar la sensación de crudeza y resistencia que define la historia. El CGI actúa como herramienta de apoyo que amplía escenarios, intensifica explosiones, perfecciona heridas y elimina limitaciones logísticas. La combinación equilibrada con efectos prácticos mantiene la textura física que exige una narrativa tan visceral. Gracias a este enfoque híbrido, la película logra un impacto visual poderoso sin perder autenticidad.
El espectador percibe cada explosión, cada herida y cada paisaje devastado como parte de un mundo tangible. La película Sisu, Road to Revenge fue dirigida y escrita por Jalmari Elander, un cineasta finlandés reconocido por su estilo visual contundente, su inclinación por la acción estilizada y su capacidad para combinar violencia, humor oscuro y mitología local en narrativas accesibles para audiencias internacionales. En esta obra, Elander no solo asume la dirección, sino también el guión, lo que le permite mantener un control creativo total sobre el tono, el ritmo y la identidad estética del proyecto. Esta doble función resulta clave para comprender la coherencia narrativa y visual que caracteriza a la película. Jalmari Elander nació en Finlandia y desde joven mostró interés por el cine de género, especialmente por las películas de acción y aventuras. Antes de alcanzar reconocimiento internacional, trabajó en cortometrajes y proyectos publicitarios que ya evidenciaban su gusto por la exageración estilizada y los personajes más grandes que la vida misma. Su salto al reconocimiento mundial llegó con Rarak Sports, A Christmas Tale, una reinterpretación oscura y fantástica del mito de Santa Claus que mezclaba folclore nórdico con cine de aventuras. Esa película consolidó su reputación como un director capaz de tomar elementos culturales locales y transformarlos en historias con atractivo global. Posteriormente dirigió Big Game, una producción de mayor escala que combinaba acción y aventura con una narrativa de supervivencia. En ese proyecto trabajó con actores internacionales y amplió su experiencia en secuencias de acción más complejas. Esa evolución técnica y narrativa resulta evidente en Sisu, donde se percibe un dominio más maduro del ritmo, la puesta en escena y la construcción de tensión. La experiencia previa de Elander en rodajes exigentes le permitió afrontar una producción físicamente demandante con una visión clara. Como director, Elander se caracteriza por un estilo visual directo y contundente. En Sisu, su enfoque prioriza la claridad narrativa y la intensidad física. La cámara rara vez se pierde en artificios innecesarios, en cambio, se centra en la acción y en el impacto emocional de cada enfrentamiento. La elección de planos amplios para mostrar la inmensidad del paisaje y primeros planos intensos para capturar la determinación del protagonista demuestra una planificación cuidadosa. Elander entiende que el entorno no es solo un fondo, sino un elemento dramático activo que refuerza el aislamiento y la brutalidad de la historia. En su rol como guionista, Elander adopta una estructura narrativa minimalista. El guión de Sisu es deliberadamente sencillo. Un hombre encuentra oro, un grupo de soldados intenta arrebatárselo y se desencadena una persecución implacable. Esta simplicidad no es fruto de falta de ambición, sino de una decisión consciente de centrar la historia en la acción y en el concepto de resistencia. El término Sisu, profundamente arraigado en la cultura finlandesa, alude a una determinación interior que supera los límites racionales. Elander construye todo el guión alrededor de ese concepto, convirtiendo al protagonista en una encarnación casi mítica de esa cualidad. El director demuestra también una fuerte influencia del cine western y del cine de acción clásico. La figura del héroe solitario enfrentado a un grupo numeroso recuerda a los arquetipos del western, mientras que la violencia estilizada y la estructura episódica evocan el cine de acción de décadas pasadas. Sin embargo, Elander no se limita a imitar, adapta esos referentes a un contexto nórdico y bélico, creando una identidad propia. La combinación de tradición cultural finlandesa con códigos del cine internacional es uno de los rasgos distintivos de su trabajo. Otro aspecto relevante de su dirección es el manejo del silencio. Elander opta por reducir los diálogos al mínimo, especialmente en lo que respecta al protagonista. Esta decisión exige una dirección precisa de actores y una confianza absoluta en la expresividad visual. Al limitar las palabras, el director obliga al espectador a concentrarse en las acciones, los gestos y la atmósfera. El silencio se convierte en herramienta narrativa y en amplificador de tensión. En términos de construcción de personajes, Elander privilegia la función simbólica sobre la complejidad psicológica tradicional. El protagonista no está definido por largos monólogos ni por un pasado detallado en pantalla, su identidad se revela a través de sus acciones. Del mismo modo,
el antagonista representa la arrogancia y la brutalidad de un ejército en retirada. Esta aproximación responde a la intención del director de crear una especie de fábula violenta más que un drama histórico realista. Como guionista, Elander muestra habilidad para estructurar la película en una serie de desafíos crecientes. Cada secuencia de acción plantea un obstáculo más peligroso que el anterior, lo que mantiene la tensión en ascenso. La narrativa avanza con ritmo constante, evitando subtramas innecesarias. Esta economía narrativa contribuye a que la película se sienta compacta y enfocada. La experiencia de Elander en producciones anteriores también se refleja en la integración equilibrada entre efectos prácticos y digitales. Aunque no es el responsable directo de los efectos visuales, su visión como director guía la forma en que estos se utilizan. Prefiere que el CGI complemente la acción física en lugar de dominarla, manteniendo una textura tangible en las escenas de combate. Esta elección responde a su interés por preservar la sensación de realismo crudo incluso en momentos de exageración estilizada. A nivel temático, Elander explora la resistencia individual frente a la opresión colectiva. Este tema ya estaba presente en sus trabajos anteriores, donde personajes aparentemente ordinarios enfrentaban amenazas extraordinarias. En Sisu, esa idea se radicaliza. El protagonista parece casi indestructible, pero su fuerza no proviene de superpoderes, sino de una voluntad inquebrantable. El director convierte esa voluntad en el eje moral y emocional de la película. También es importante destacar que Elander trabaja con frecuencia con actores finlandeses, lo que aporta autenticidad cultural a sus proyectos. Su colaboración con intérpretes locales fortalece la conexión entre la historia y el contexto geográfico en el que se desarrolla. Al mismo tiempo, su capacidad para dirigir producciones con alcance internacional demuestra versatilidad y ambición. En cuanto a su proceso creativo, Elander suele involucrarse intensamente en la planificación de las escenas de acción. La coreografía de combates y persecuciones refleja una intención clara de maximizar el impacto visual sin perder coherencia espacial. Esta atención al detalle permite que el espectador comprenda la geografía de cada enfrentamiento, aumentando la inmersión. La combinación de dirección y escritura en una misma persona favorece la unidad estilística. No hay disonancia entre lo que el guión propone y lo que la puesta en escena ejecuta. Elander concibe la historia pensando ya en su traducción visual, lo que se traduce en una narrativa fluida y consistente. En síntesis, Jalmari Elander se consolida con Sisu, Road to Revenge como un cineasta capaz de fusionar identidad cultural y cine de género con eficacia. Su labor como director aporta intensidad, claridad y coherencia visual, mientras que su trabajo como guionista garantiza una narrativa enfocada y simbólicamente poderosa. La película refleja su interés por héroes solitarios, paisajes imponentes y conflictos llevados al extremo. En conjunto, los efectos visuales en Sisu, Road to Revenge no buscan protagonismo, sino potenciar la sensación de crudeza y resistencia que define la historia. El CGI actúa como herramienta de apoyo que amplía escenarios, intensifica explosiones, perfecciona heridas y elimina limitaciones logísticas. La combinación equilibrada con efectos prácticos mantiene la textura física que exige una narrativa tan visceral. Gracias a este enfoque híbrido, la película logra un impacto visual poderoso sin perder autenticidad. El espectador percibe cada explosión, cada herida y cada paisaje devastado como parte de un mundo tangible. La película Sisu, Road to Revenge se estrenó en salas de cine a finales de noviembre de 2025, con expectativas moderadas por tratarse de una secuela de un título que había conseguido una base de seguidores fiel, aunque no una recaudación masiva internacional en su entrega original. La recepción inicial de la película en términos de taquilla fue bastante desigual, mientras que algunos mercados exhibieron un interés respetable. En otros el desempeño fue claramente inferior a lo esperado para un estreno global amplio. En Estados Unidos, la película comenzó su carrera comercial con cierta discreción, registrando una recaudación doméstica final de alrededor de $4,5 millones. Esta cifra, si bien no es insignificante para una producción de acción de origen europeo con distribución internacional,
quedó por debajo de las expectativas que suelen tener los grandes estudios para títulos que buscan trascender más allá de su nicho de género. Dado total mundial estimado, la participación en Estados Unidos representó aproximadamente la mitad de la suma global, lo que indica que el título no logró generar un boca a boca extremadamente fuerte en ese mercado específico. En el resto del mundo, Sisu: Road to Revenge tuvo una respuesta variable según región. En Finlandia, país de origen del director y la mayoría del elenco principal, la película tuvo una recepción mucho más favorable, con una recaudación local que superó ampliamente los $2,6 millones. Esto sugiere que el público finlandés respondió con entusiasmo a la continuación de la historia del protagonista Atami Kortti, quizá impulsado tanto por el apego cultural como por la fama del primer filme en su tierra natal. Otros mercados también aportaron entradas moderadas al conteo global. Por ejemplo, en España e Islandia la recaudación fue modesta, con cifras que solo alcanzaron decenas de miles de dólares en cada país. En naciones como Hungría, Nueva Zelanda y varios países de Medio Oriente como Irak y Jordania, la película tuvo un paso limitado, obteniendo ingresos que, si bien contribuyen al total mundial, reflejan una penetración menor entre audiencias masivas. En conjunto, estas cifras internacionales ayudaron a que la recaudación global de la cinta rondara los $9,5 a $9,8 millones en su ciclo teatral. Al analizar el resultado general, es evidente que la película no logró replicar el éxito financiero de su predecesora o de otros títulos de acción globales. Estadísticas y datos de audiencia sugieren que la estrategia de estreno puede haber enfrentado obstáculos relacionados con el calendario de lanzamiento, la competencia en cartelera y el perfil de mercado para producciones de acción europeas con violencia explícita. Algunos observadores de taquilla incluso comentaron que la película obtuvo mejor respuesta en plataformas de streaming o en alquiler digital, donde el contenido de género tiende a encontrar una audiencia más específica y entusiasta fuera de las salas tradicionales. La situación en India fue un ejemplo interesante de esta dinámica. Según informes regionales, el filme recaudó alrededor de 3,35 crore de rupias durante su exhibición teatral en el país. Si bien no se trata de una cifra monumental en el contexto de las cinematografías de Bollywood o Tollywood, representa una respuesta comercial más que insignificante para una película de acción extranjera de nicho en aquel mercado, donde el cine de Hollywood y las producciones locales dominan la taquilla. Cuando se considera el resultado global, muchos analistas coinciden en que Sisu: Road to Revenge tuvo una recaudación moderada, pero lejos de los estándares de taquillazos internacionales. El film funcionó como un producto rentable si su presupuesto de producción fue relativamente bajo, como se especula para este tipo de títulos, y se apoyó en ventas secundarias más que en ingresos de taquilla masivos. La combinación de ingresos teatrales y acuerdos de distribución digital sugiere que la película, aunque no espectacular en cines, todavía podría haber recuperado su inversión o generado beneficios en mercados secundarios. En cuanto al lanzamiento en formatos domésticos y plataformas digitales, la película siguió la tendencia creciente de ofrecer opciones múltiples para el espectador más allá de su paso por salas de cine. Antes de su llegada a las tiendas físicas, Sisu: Road to Revenge estuvo disponible en plataformas digitales on demand a partir de mediados de diciembre de 2025. En estas plataformas, la película se podía alquilar o comprar para ver desde casa, lo que permitió que el público accediera rápidamente al filme sin necesidad de asistir al cine. El lanzamiento en formatos físicos se programó para el 17 de febrero de 2026, con varias ediciones disponibles. Entre ellas se incluían ediciones en DVD estándar, Blu-ray y versiones de edición limitada en 4K Ultra HD con estuche Steelbook, orientadas tanto a coleccionistas como a aficionados al cine de acción. Estas ediciones físicas a menudo cuentan con contenidos adicionales, tales como bonus features, escenas eliminadas o incluso finales alternativos, lo que agrega atractivo para quienes prefieren tener una copia tangible de la película en su colección. Los precios de salida indicados en algunos mercados rondaban los $24,99 americanos para la versión digital,
mientras que las versiones físicas tenían precios más altos dependiendo del formato y los extras incluidos, con Blu-ray y 4K UHD situándose alrededor de $30 americanos o más. En muchos casos, estas ediciones también incluían un código que permite canjear una copia digital, facilitando el acceso en múltiples dispositivos. La combinación de estrategias de lanzamiento teatral, digital y físico refleja cómo las películas hoy en día buscan maximizar su audiencia a través de múltiples vías. En particular para producciones que no dominan la taquilla masiva, los ingresos por streaming, alquileres digitales y ventas en disco pueden ser una parte significativa del rendimiento financiero total. Es común que títulos como este encuentren una segunda vida fuera de las salas, cultivando seguidores leales que descubren la película a través de servicios en casa y recomiendan el visionado a otros. Desde la perspectiva del consumidor, este enfoque también ofrece flexibilidad. No todos los fanáticos del cine de acción tienen la oportunidad o la inclinación de ir al cine durante el estreno, pero la llegada rápida a plataformas de streaming y a formatos físicos permite que la película se mantenga visible y accesible durante un periodo prolongado. Esto puede traducirse en un impacto cultural más duradero que la mera recaudación de taquilla, especialmente en comunidades de aficionados al género que comparten recomendaciones y generan conversación en redes y plataformas especializadas. Además, la disponibilidad en múltiples idiomas y con subtítulos amplió el alcance internacional de la película en entornos domésticos. Esto incluye pistas de audio en diferentes idiomas y subtítulos que permiten a públicos de diversas regiones disfrutarla sin barreras lingüísticas, lo que a su vez favorece las ventas digitales y físicas globales. En resumen, Sisu, Road to Revenge tuvo un recorrido comercial que puede describirse como moderado y equilibrado entre taquilla y consumo doméstico. La recaudación en salas fue respetable para un producto de nicho, destacándose en su país de origen y en mercados específicos, pero mostrando limitaciones en otros territorios principales. Su estrategia de distribución digital temprana y lanzamiento físico planificado fortaleció su presencia más allá de las salas de cine, asegurando que el filme tenga varias oportunidades de ser descubierto por audiencias diversas. En el caso de Sisu, Road to Revenge, la banda sonora y la composición musical juegan un papel clave para amplificar cada escena, cada enfrentamiento y cada momento de descanso en el duro mundo que se presenta en pantalla. Esta obra sonora no sería posible sin el trabajo del compositor principal, cuya visión musical no solo acompaña la narrativa, sino que la eleva, dándole un ritmo interno que acompaña a la narrativa visual. El compositor que estuvo detrás de la música de Sisu, Road to Revenge, fue elegido específicamente por su habilidad para fusionar elementos orquestales tradicionales con texturas electrónicas y sonoridades ambientales modernas, creando así una paleta sonora que respeta la ambientación de época del filme y, al mismo tiempo, ofrece una identidad propia y distintiva. Su trabajo no solo se limita a crear melodías memorables, sino a desarrollar motivos musicales que sirven como hilos conductores a lo largo de toda la película. Estos motivos son capaces de sugerir ideas complejas como la soledad, la furia contenida, el avance implacable del protagonista y el choque constante entre esperanza y desesperación sin necesidad de diálogo. Desde los primeros compases, el score establece una identidad sonora concreta, tonos graves, pulsos rítmicos densos y una mezcla de instrumentos acústicos con texturas electrónicas sutiles. Aunque uno de los riesgos habituales en una película de este tipo es caer en la repetición o la exageración sonora, la música aquí mantiene un equilibrio entre presencia e invisibilidad. Está ahí para subrayar emociones, no para dominarlas. Esto significa que en escenas silenciosas o introspectivas, los acordes no buscan llamar la atención, sino crear un contexto emocional profundo que haga al espectador sentir lo que la cámara sugiere. La banda sonora utiliza con frecuencia instrumentos de cuerda de gran registro, como chelos y contrabajos, que son capaces de transmitir tensión y gravedad de manera inmediata. Estos instrumentos bajos actúan como una base que sostiene el resto de los elementos sonoros y son especialmente efectivos en escenas de enfrentamientos o persecución. Pero el compositor no se queda únicamente en lo acústico, incorpora sintetizadores y texturas electrónicas para añadir capas de tensión y para dar a la partitura un carácter moderno.
Esta fusión de lo tradicional con lo contemporáneo es una de las señas de identidad del trabajo musical del compositor y funciona como puente entre las raíces históricas y culturales de la historia y la sensibilidad del público actual. Uno de los recursos más utilizados es el leitmotiv, una técnica musical que consiste en asignar una frase musical distintiva a un personaje o idea. En este caso, el protagonista tiene un motivo recurrente, un patrón melódico que vuelve en momentos clave de su viaje. No siempre se presenta de la misma forma, a veces aparece en versiones lentas y solemnes cuando el personaje se enfrenta a un desafío interno y otras en versiones rápidas y tensas durante confrontaciones físicas. Esta reiteración no se siente repetitiva, por el contrario, refuerza simbólicamente la idea de que el protagonista no solo está luchando contra otros, sino también contra sí mismo y sus propios límites. El compositor también muestra un dominio notable del uso del silencio como herramienta musical. En muchas películas de acción, la música es constante, casi como si el sonido fuera una alfombra que cubre cualquier espacio en blanco. En Sisu, Road to Revenge, en cambio, los momentos de silencio son intencionales. La ausencia de música en ciertas secuencias permite que el espectador se enfoque en el sonido natural, el viento, pasos en tierra helada, la respiración contenida y cuando la música regresa, lo hace con un impacto mayor. Esta técnica eleva no solo la tensión, sino también la intensidad emocional de la escena. Además de los temas principales asociados con el protagonista y los momentos de combate, la banda sonora desarrolla atmósferas que funcionan como espacios emocionales específicos. Por ejemplo, en escenas donde la narrativa se detiene para explorar un momento de soledad, reflexión o vulnerabilidad, la música se vuelve más etérea y menos invasiva. Aquí, los instrumentos de cuerda de registro medio, acompañados de texturas pad suaves de sintetizador, crean una sensación de espacio interior, de calma tensa antes de la próxima tormenta. Estas secciones no solo permiten un respiro emocional al espectador, sino que también sirven como contraste necesario contra las secuencias más violentas y frenéticas. El manejo del ritmo es otra virtud destacable del compositor. En contextos de acción, donde la narrativa exige dinamismo, la música acompaña cada golpe, cada explosión y cada persecución con una precisión casi coreográfica. No es música ruidosa sin sentido, está estructurada de manera que cada punto de inflexión en la escena coincide con un cambio o acento musical. Esto hace que las secuencias de acción no solo se sientan físicamente intensas, sino también emocionalmente coherentes. Otro aspecto interesante del trabajo son los pasajes de transición entre estados emocionales opuestos. No siempre es fácil pasar de una escena de calma profunda a una escena de violencia extrema sin que el espectador sienta que el salto es abrupto. El compositor resuelve esto mediante puentes musicales, secuencias de unas pocas notas o acordes que median entre dos estados, preparando al oyente para lo que viene. Esto no solo suaviza la experiencia narrativa, sino que también contribuye a la sensación de que la película, en su totalidad, es una sinfonía cuidadosamente construida. La elección de temas y motivos también se vincula con el carácter geográfico y simbólico del relato. La película está ambientada en paisajes duros, fríos y agrestes, y la música refleja esta geografía sonora. Los timbres elegidos, las progresiones armónicas y los silencios mismos parecen evocar vientos helados, llanuras desoladas y la inmensidad que rodea al protagonista. Esta sintonía entre música y paisaje no es accidental, forma parte de una concepción más amplia de cómo la banda sonora aspira a ser una extensión emocional del universo visual. El compositor demostró, además, una gran sensibilidad para trabajar con variaciones tonales. A diferencia de bandas sonoras que se quedan en rangos limitados o repiten las mismas progresiones, en este film la paleta sonora es amplia. Hay momentos en los cuales la música se acerca a lo cinematográfico más clásico, con cuerdas y metales que sugieren épica o heroísmo contenido. En otros puntos, el uso de sonidos electrónicos introduce una sensación más moderna, incluso inquietante, como si la historia, aunque ambientada en un pasado histórico, tocara temas que resuenan con la conciencia actual del espectador.
También es importante mencionar cómo la música contribuye a la construcción del arco emocional del protagonista. Este no es un héroe tradicional ni un personaje cargado de palabras. Su travesía se cuenta más por lo que hace y por cómo reacciona al entorno que por lo que expresa verbalmente. La banda sonora se convierte, entonces, en una especie de voz interior del personaje. Cada variación de su motivo musical parece sugerir un pensamiento, una determinación o una emoción que el personaje no verbaliza. De esta manera, la música trasciende su función de acompañar la acción y pasa a expresar lo que las palabras no pueden. En muchos sentidos, esta banda sonora está diseñada para ser escuchada también fuera del contexto de la película. Los temas principales tienen una calidad casi sinfónica, son capaces de evocar imágenes y emociones incluso sin la presencia de la pantalla. Esta cualidad es indicativa de una música bien construida, que no depende exclusivamente de los elementos visuales para ser impactante. La colaboración entre el compositor y el director también es un aspecto fundamental. La música no fue añadida como un complemento posterior, sino que desde la etapa de producción se pensó de manera conjunta con la narrativa visual. Esto se traduce en una cohesión notable entre lo que se ve y lo que se escucha. En muchos momentos, la música anticipa o responde casi simultáneamente a los cambios en la trama, como si existiera una conversación musical entre la banda sonora y la acción en pantalla. Finalmente, cabe destacar el impacto que esta música tiene en la recepción general de la película. Para muchos espectadores, uno de los aspectos más memorables no es únicamente la violencia o las escenas de acción, sino cómo la música intensifica esas emociones. La banda sonora logra que los momentos más silenciosos resulten igualmente memorables, porque la música es cuidadosa, sensible y precisa. Esta atención al detalle musical eleva la película de ser un simple espectáculo de acción a una experiencia sensorial más rica, donde cada elemento, visual, narrativo y sonoro, funciona en armonía. En conclusión, la música en Sisu, Road to Revenge no es un añadido casual, sino un pilar narrativo esencial. La banda sonora y el trabajo del compositor son responsables de gran parte de la potencia emocional de la película. En resumen, Sisu, Road to Revenge tuvo un recorrido comercial que puede describirse como moderado y equilibrado entre taquilla y consumo doméstico. La recaudación en salas fue respetable para un producto de nicho, destacándose en su país de origen y en mercados específicos, pero mostrando limitaciones en otros territorios principales. Su estrategia de distribución digital temprana y lanzamiento físico planificado fortaleció su presencia más allá de las salas de cine, asegurando que el filme tenga varias oportunidades de ser descubierto por audiencias diversas. Desde el inicio, la película establece un tono de supervivencia extrema, violencia casi mítica y determinación inquebrantable, y el clímax final condensa todos estos elementos en una confrontación y resolución que busca equilibrar la espectacularidad física con el significado emocional del viaje del héroe. A medida que la película se aproxima al final, Atami ha sobrevivido a una serie de enfrentamientos que lo han ido desgastando físicamente, pero que también han reforzado su carácter como encarnación de la resiliencia extrema, el Sisu finlandés. La narrativa ha mostrado un contraste constante entre el brutal mundo exterior, marcado por la guerra, la codicia y la traición, y la fortaleza interior del protagonista, que se mantiene inmutable ante la adversidad. En la secuencia final, esta dualidad se hace explícita, ya que cada decisión, cada golpe y cada sacrificio reflejan no solo su habilidad física, sino también su integridad moral y su perseverancia. La confrontación culminante ocurre en un escenario que refleja la desolación total de la guerra, un paisaje árido, lleno de ruinas y humo, que se convierte en un reflejo visual del conflicto interno y externo de Atami. Este entorno no solo sirve como fondo para la acción, sino como un símbolo de lo que se ha perdido y de lo que aún queda por proteger. Cada elemento del escenario, desde los restos de vehículos hasta las edificaciones parcialmente destruidas, funciona como metáfora de la devastación causada por la codicia y la violencia, y refuerza la sensación de que el enfrentamiento final es tanto una lucha física como una prueba moral.
En este enfrentamiento, Atami se enfrenta a los antagonistas restantes, un grupo que representa la arrogancia y la brutalidad de los enemigos que lo han acosado a lo largo de la película. La lucha final es prolongada, física y coreográficamente compleja, con un ritmo que alterna momentos de alta intensidad con pausas estratégicas que permiten que el espectador sienta el peso de cada acción. No se trata simplemente de un combate espectacular, cada golpe tiene consecuencias, cada maniobra refleja el ingenio y la experiencia acumulada del protagonista. La dirección busca que el espectador sienta la tensión física y emocional del enfrentamiento y que perciba que la victoria no es instantánea, sino el resultado de resistencia, estrategia y determinación absoluta. Uno de los elementos más significativos del final es la representación de la vulnerabilidad de Atami. Aunque es un héroe casi mítico, la película no lo presenta como invencible de manera irrealista. Durante la confrontación final, sufre heridas visibles, agotamiento extremo y momentos de duda. Esto humaniza al personaje y permite que la audiencia conecte emocionalmente con él a pesar de la espectacularidad de la acción. Cada herida, cada caída y cada esfuerzo físico sirve para reforzar el concepto central del Sisu, la perseverancia frente a lo imposible. La tensión dramática no solo proviene de la amenaza externa, sino de la incertidumbre sobre si Atami podrá mantener su determinación hasta el final. La resolución de los antagonistas es igualmente importante en este desenlace. La película se asegura de que cada personaje opuesto sea enfrentado de manera que su derrota no sea arbitraria ni apresurada. Cada enfrentamiento refleja la dinámica que se ha construido previamente en la trama, la astucia, la violencia o la codicia de los enemigos se utilizan en su contra, mostrando que el triunfo del protagonista no es solo una cuestión de fuerza bruta, sino de inteligencia, experiencia y moral. Este equilibrio contribuye a que el clímax no sea un simple espectáculo de acción, sino una resolución lógica y satisfactoria de la narrativa. Un aspecto simbólico clave del final es la recuperación del oro, que ha sido el motor de la historia desde el principio. Este objeto no es solo riqueza material, representa justicia, dignidad y la posibilidad de un nuevo comienzo. La recuperación del oro marca la culminación de la travesía de Atami y su manera de manejarlo refleja su carácter. No se trata de avaricia ni de revancha superficial, el oro se convierte en un símbolo de la integridad y de la perseverancia frente a la codicia y la violencia de los demás. La película utiliza este recurso para cerrar el arco moral del protagonista, demostrando que su victoria es tanto ética como física. El uso del entorno y la cinematografía en el final refuerza la sensación de clausura y catarsis. Los planos amplios muestran la extensión del paisaje devastado, pero también la posición de Atami dentro de ese mundo, pequeño frente a la magnitud del entorno, pero firme y decidido. Los planos detalle enfatizan su esfuerzo físico y las marcas de la batalla, recordando al espectador que cada victoria tiene un costo. La luz, el humo y la composición de cada escena final están cuidadosamente calibrados para generar una sensación de épica contenida, una victoria personal y moral más que un triunfo espectacular sin consecuencias. Además, el final incluye un manejo deliberado del silencio y la música. Tras la tensión máxima de la confrontación, hay un momento de pausa casi meditativa donde la ausencia de música permite que el espectador absorba el impacto emocional y reflexione sobre la travesía del protagonista. Luego, los temas musicales recurrentes que se habían escuchado a lo largo de la película regresan de manera sutil, reforzando la cohesión narrativa y dando cierre a la experiencia emocional. La música actúa como una especie de narradora silenciosa, recordando al público la perseverancia, el sacrificio y la resiliencia de Atami y cerrando así el arco sonoro de la película. El desenlace también toca el tema de la moralidad y la justicia. A pesar de la violencia extrema, la película establece un contraste entre la codicia y la ética personal del protagonista. Su victoria no se basa en la brutalidad pura, sino en la determinación y en la habilidad para mantener sus valores frente a un mundo que parece haberlos olvidado. Esto añade una dimensión filosófica al final. La historia no es solo sobre venganza, sino sobre cómo la integridad puede prevalecer incluso en los contextos más adversos. Finalmente, el epílogo visual ofrece un cierre simbólico.
Atami, herido pero de pie, contempla el horizonte y la tierra que ha recorrido, mientras el sol ilumina suavemente el paisaje. Este momento no solo indica el fin de la historia inmediata, sino que sugiere continuidad. La supervivencia, la resistencia y la fuerza del espíritu humano son temas que trascienden la narrativa particular de la película. El espectador queda con la sensación de que, aunque la batalla ha terminado, la vida continúa y la verdadera recompensa no es solo el oro, sino la fortaleza interna que Atami ha demostrado a lo largo de su travesía. En resumen, Sisu, Road to Revenge tuvo un recorrido comercial que puede describirse como moderado y equilibrado entre taquilla y consumo doméstico. La recaudación en salas fue respetable para un producto de nicho, destacándose en su país de origen y en mercados específicos, pero mostrando limitaciones en otros territorios principales. Su estrategia de distribución digital temprana y lanzamiento físico planificado fortaleció su presencia más allá de las salas de cine, asegurando que el filme tenga varias oportunidades de ser descubierto por audiencias diversas.